estar atentos a todos a lo que vengan las preguntas. Vamos a repasar entonces todo hasta la lección 4. Bien, empecemos entonces un tanto por lo que significa control de calidad. A ver, una pregunta para Daniela Gutiérrez. Daniela, ¿estás? Presente, dice. Ok, Daniela, la pregunta es, a ver, una pregunta fácil. ¿Cuáles son las normas internacionales de auditoría que tienen que ver con la respuesta al riesgo o con la evidencia? Ok, ¿alguien quiere responder? Buenos días, licenciado. Sí, buen Bueno, día. el grupo de normas referente a la respuesta al riesgo y la evidencia son el grupo de las 500 y 600. Las 600, ¿qué tiene que ver, Nelson? A ver, ¿cómo es que las 600 son parte? Explícame un poquito lo de las 600. Hola, Nelson. Bueno, licenciado, Sí. es como que, bueno, si no me equivoco, tenemos tres normas o dos, las 600, las 610 y las 620, que son más consideraciones especiales o la utilización de trabajos de otros auditores para considerarlos dentro de la evidencia para, para el trabajo o la realización de la auditoría. Ok, Nelson, no estás en la lista te estoy buscando en la lista de la calle de la materia, no estás, ¿no? Sí, soy licenciado, mi nombre es Trujillo Quispe Nelson Miguel. Ya. Ok, ok, es que no te he visto como Trujillo. A ver, aclarando para todos los demás, eh, las normas que hacen a lograr evidencia de auditoría o lo que también se llama respuesta al riesgo, está bien, son las normas, principalmente son las normas 500, hay que concentrarse en las 500, ¿no? Esas normas que tienden a lograr la evidencia de auditoría. Ahora, más allá de eso, están, digamos, acompañando la 400 también, un poco, y la 600. Yo le preguntaba un poco más incisivamente a Nelson sobre, ¿y qué pasa con las 600? ¿Cómo es eso de las 600? Eh, Cuando se tienen auditorías separadas, se llaman así, cuando hay auditorías separadas, o sea, de una sola entidad, entonces se aplican la 400 y la 500, sobre todo la 500, eso está bien. Pero cuando se hace una auditoría de grupo, cuando se hace una auditoría de grupo, que tiene varias subsidiarias, varias filiales, obviamente hay una casa matriz, y hay que hacer auditoría de muchas empresas, a eso se llama auditoría de grupo. Se utiliza la
a norma 600, la NIA 600 o las NIAs 600. Por eso se llaman auditorías de grupos, van a ver en el título. Una de las características fundamentales en Bolivia es el hecho de que las empresas que hacen auditoría de estados separados, individuales, sobre todo se debe a que muchas de las empresas bolivianas hacen auditoría solo para presentación de la declaración impositiva hacia el fisco, al SIN. Entonces, hacen auditorías separadas porque tienen un NIC y deben declarar sus impuestos cada una de las empresas con el NIC que les corresponde. Entonces, es costumbre en Bolivia solo aplicar la NIA 400 y 500. En cambio, en otros países se aplica, bueno, en Bolivia también algunas, pero se aplican las 600 también. En Bolivia, ¿cuándo se aplica las 600? Por ejemplo, cuando hacemos auditoría de los bancos. Los bancos en Bolivia, que estos días seguramente están publicando sus estados financieros con dictamen de auditoría, lo hacen de lo que se llama conglomerado de grupo. ¿Okay? Ahí se aplica las 600, para tener un poco más claridad. Y si están viendo las normas, ahí también 400. Las normas 400 tienen que ver con esto que es una entidad que utiliza una organización de servicios. ¿Cuándo se tiene una auditoría con organización de servicios? Cuando una empresa a la que estamos auditando, sobre todo tiene trabajos externos como outsourcing, no solamente outsourcing contable. A veces otros tipos de outsourcing de información que sirven para la preparación de estados financieros, pero principalmente contable. Eso quiere decir que ellos no hacen la contabilidad en sí, sino le encargan a una empresa de afuera que les haga la contabilidad. A eso se llama organizaciones de servicios. Y por eso ahí se aplica la 400. ¿Y qué significa aplicar la 400? Significa que tengamos que hacer también en la auditoría de la empresa y solicitar a la organización de servicios que presente su respaldo de que realmente es una organización que tiene controles internos. Y si es que no tienen un respaldo de una auditoría o no tienen un respaldo de la evidencia de controles internos, como por ejemplo una ISO, ¿no? Entonces nosotros deberíamos actuar como auditores como si fuesen parte de la empresa, como si fuese el área de contabilidad, y hay que hacerle las evaluaciones de control interno, etcétera, porque aunque sea una organización de servicios, ¿ok? Aunque sea externa, también nosotros hacemos el trabajo, alcanza nuestro trabajo de auditoría a la organización que está afuera y que está haciendo el outsourcing contable o el outsourcing de contabilidad para saber si tiene los controles y merece la confianza, y además nosotros vamos a confiar en la información que ellos nos den para hacer la auditoría, ¿ok? Solo como aclaración, la respuesta estaba bien en general, ¿no? A ver, otra persona como que, ¿dónde estamos? Por aquí, allá arriba. Jenny Mamani, ¿estás? Jenny, Sí, licenciado. bien. Hábleme un poco de la estructura del sistema de control de calidad en las empresas de auditoría. El capítulo 3, ¿no? De lo que ha sido
para la lectura. ¿Qué significa control de calidad? El control de calidad es para las firmas de auditoría, para las firmas que realizan auditorías, revisiones de los estados financieros Sí, y encargos, encargos de auditoría. Y sí, también y también el control de calidad tiene dos marcos. Tiene un marco internacional de encargos de aseguramiento y otro que es las normas internacionales de servicios relacionados. El marco internacional para encargos de aseguramiento de auditorías de dividendos, información financiera histórica y otra información financiera. ok, a ver, no sé si alguien quiere dar una respuesta a la pregunta, ¿qué es control de calidad? ¿Qué significa control de calidad? Licenciado, buen día. Buenos días, ¿quién está hablando? Silvana Pacheco. Silvana. Ok, Silvana. Explícame, Silvana, a ver, un poco más el tema. Bueno, un control de calidad se podría decir que es un conjunto de procedimientos o políticas orientados a tener una seguridad razonable que, bueno, la organización o en sí los auditores deben adoptar y cumplir estas normas para alcanzar objetivos. Se establecen roles de responsabilidad que vigilen, perdón, el comportamiento y también los resultados obtenidos sean comunicados oportunamente. ¿Y cómo es que se logra eso de la calidad en un servicio? Eh, como le decía, son políticas y procedimientos. Estos tienen que ser cumplidos por el equipo de trabajo. Estos procedimientos tienen que ser aplicados a las auditorías para reducir el riesgo. Am, Hay algo más, a ver, cuéntame, si tengo una firma auditora, ¿cuál es la estructura para lograr una calidad? Bueno, el licenciado también habló sobre la aceptación y continuidad del cliente, la evaluación de los clientes antes de aceptar el trabajo de auditoría, los recursos humanos, la selección, contratación, entrenamiento y promoción de auditores. Y cuando uno tiene eso, una adecuada estructura de la administración del personal, los recursos humanos, esto de tener un grupo que tiene que evaluar la aceptación y continuación de clientes, y tiene que tener un área que esté haciendo que se cumpla la ética y la independencia. Cuando se tiene eso, ese grupo bien montado, entonces, al final de cuentas, ¿cómo termina el producto? El producto del auditor, que en este caso el producto es el informe del auditor. Sí, bueno, licenciado, esto es uno de los pasos a seguir, ¿no? Uno de los procedimientos, contar con un buen equipo de auditoría para que estos sean capaces de absorber las dudas y resolver o, bueno, realizar el examen de auditoría. Esto nos lleva a tener cierto, ¿cómo decir? Son unas bases para realizar el trabajo. Al final, el producto, ¿cómo sale? El producto que es el informe del auditor.
si es que uno tiene montado bien todas estas estructuras de los valores, el área de ética, el área de recursos humanos, todo esto que hace las herramientas y el desempeño del trabajo, al final el producto, ¿cómo sale? Si es que se tiene bien montado esta estructura. El producto sale con seguridad, es decir, el informe de auditoría ese tipo da seguridad y confiabilidad al cliente en base a los resultados que se han emitido. Ok, entonces llegamos a un punto en el que el producto está libre de fallas. Exacto. O por lo menos da una confiabilidad, una razonabilidad del 95% y Sí, puede que hay un riesgo de auditoría que hace al 5%. sí, ¿Ok? Eso es. sí, licenciado. Por eso se llama control de calidad. Eso hace a que el producto tenga la calidad necesaria, o sea, la razonabilidad necesaria y que estamos hablando de un nivel de que ese producto no tiene fallas, ¿ok? Sí, licenciado. Entremos un tanto, a ver, tomemos otra persona. Alguien de adelante, ahí adelante está Juana Calcina, ¿estás? Juana. Sí, licenciado. Juana, hablemos un poco a ver, una pregunta de contra fácil. El proceso de auditoría basado en riesgos, ¿cuántas fases tiene según las normas internacionales? Tiene 3 fases. La valoración al riesgo, la respuesta al riesgo y la emisión del informe. La emisión del informe. O sea, uno primero debe evaluar los riesgos como auditores, ¿no? Lo segundo debe lograr la evidencia, eso se llama respuesta al riesgo. Y lo tercero es que se hace el informe de auditoría en las 3 fases. ¿Ok? Bien. A ver, vamos con otra persona. Jessica Choque, ¿estás? Jessica. Sí, licenciado. Bien, Jessica. A ver. Las normas 300, ¿a qué se refieren? La 300, la 315 y la 330. ¿Otra persona que quiera explicarme? Licenciado. Buen día, licenciado. Licenciado. Buen día. La 300 sería planificación de la auditoría de estados financieros. La 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Y la 330 sería respuestas del auditor a los riesgos valorados. A ver, entonces explícame, ¿cuál es la diferencia entre la 315 y la 330 por lógica? Porque lo que has hecho es tratar de buscar el título, no por todo, pero ahora explícame, dígame, ¿qué significa la 315? ¿Qué significa la 330? La 315 debe interpretarse, bueno, normalmente la debemos interpretar conjuntamente con la NIA 200. Esta es objetivos globales del auditor independiente.
En la 315 identificamos los riesgos valorados de incorrección material que puedan existir y mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. ¿Y cómo es que con la 330 se llega perdón, la 315 se llega a la 330? ¿Cómo resume la 330 eso? La 330 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de planificar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorar, bueno, en sí trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor respecto a para planear e interpretar respuestas a los riesgos. En sí, entonces, ¿qué significa la respuesta al riesgo? A ver, yo les explico. Por eso es que tienen que buscar la lógica. No quiero que nada aprendan de memoria. Busquen la lógica. En la 315 hay dos hechos que son fundamentales. Con eso del conocimiento del negocio, entonces se busca primero entender los riesgos, identificar los riesgos al conocer el negocio, a nivel de la entidad, los riesgos a nivel de procesos y los riesgos a nivel de estados financieros y aseveraciones. ¿Ok? Y no solamente eso se hace con la 315, sino que paralelamente, una vez que uno identifica esos riesgos, se debe identificar también los controles que mitigan esos riesgos. Eso es el 315, ¿no? Identifique los riesgos, valore los riesgos, porque no vamos a tomar todos. Para valorar hay que tomar los riesgos más significativos. Y después de eso, evalúe el control interno, más bien, no evalúe, identifique los controles. Identifique los controles. Cuando uno tiene por un lado el riesgo y por otro lado tiene los controles, ambos se combinan y eso se llama el riesgo combinado. ¿Ok? Ambos se combinan. Y cuando uno ha combinado los riesgos, con eso se va rumbo a la NIA 330. ¿Qué hace la NIA 330? Una vez que los riesgos se han combinado, se definen el enfoque de auditoría, lo cual lleva a definir cuántas pruebas vamos a realizar, de qué tipo y con qué alcance. Eso ya es la NIA 330 y hace lo que se llama el enfoque de auditoría. Esto determina con el enfoque de auditoría que se llama el riesgo combinado entre el riesgo inherente y el riesgo de control interno, identificados en la NIA 315. Así es. ¿Ok? Yo necesito que ustedes comprendan, que no aprendan de memoria. Entonces, lo más importante, repito, de la NIA 315 es donde se identifican, se conoce el negocio, se identifican los riesgos, los controles, se combinan el riesgo inherente con el riesgo combinado y se pasa a la NIA 330. Y la NIA 330, combinado esto, define cuántos procedimientos y de qué tipo se van a realizar, ¿no? Y eso se llama enfoque de auditoría. Esa es la lógica. A ver, vamos con otra persona. Esperanza Laura. Sí, licenciado. ¿Qué le esperanza, Laura? Esperanza. Ok.
¿Cuál es la diferencia, Esperanza, entre la NIA 700 y la NIA 800? Ah, La diferencia. pues en que el grupo de las NIA 700 habla sobre lo que es el informe de auditoría y que ¿Sí? el grupo de las 800 sobre áreas especializadas o consideraciones especializadas sobre las auditorías. Para empezar, tanto la NIA 700 como la NIA 800 son de informes de auditoría. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son de informes de auditoría. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Algo dijiste, pero no está completo, Kelly. Que el grupo de las 800 es sobre áreas especializadas o sobre teniendo en cuenta consideraciones especiales sobre marcos de información con fines específicos o conforme a marcos de información Y la con fines 700, específicos. y la 700, La, eh, sería de una forma más general, ya en función al marco de información financiera que todos conocemos. ¿eso qué se llama? Estados financieros de propósito. General, Y el otro, información financiera de propósito específicos. específico. Entonces, estamos hablando de que la NIA 700 trata de lograr informes de auditoría sobre estados financieros de propósito general. Esa es la respuesta. Y la NIA 800 es sobre información financiera, pero de propósito específico. Y para lo cual se tiene otro marco de preparación de la información, incluida marco de preparación de estados financieros, pero para propósito específico. ¿Ok? Más o menos la respuesta, ¿no? Por ahí estabas yendo, pero hay que aclarar eso. Por eso les digo, no aprendan de memoria, sino siempre con lógica. Vamos con otra persona. A ver al otro lado. Por aquí, vamos a apuntar aquí. Y Ruth. Ruth Quispe, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, buen día. Buenos días, Ruth. Am, a ver, ¿cómo te imaginas que cuando se tenga que tener un control de calidad, ¿no? Adecuado, en la estructura de las firmas tiene que haber esto que dice la norma, una administración o del personal, una gestión de los recursos humanos. ¿En qué consiste? Explícame la lógica de eso. La gestión de los recursos humanos, la Mm, administración del personal. ¿En qué consiste? Bueno, en primera parte hablábamos sobre que se tenía que hacer una evaluación psicológica para contratar a los empleados que iban a trabajar ahí y si ahí el auditor que estaba postulando tenía las aptitudes de poder ser paciente, de poder ser íntegro en sus decisiones, y si contaba con una adecuada capacitación y después de la contratación también había que hacer una evaluación continua de en cada área que él se iba a desarrollar y si cumplía con eso y él también iba escalando. Ok, esa es la lógica, ¿no? En realidad, digamos, si lo vemos en forma ordenada, estamos pensando en que primero se tiene que consultar el personal. No es cualquier personal que puede ser auditor. Tiene que reunir ciertos valores
tiene que reunir ciertas condiciones que, recuerdan ustedes, están en el código de ética. ¿Ok? Por ejemplo, tiene que ser una persona íntegra. Después de haber sido contratado esa persona, hay que darle un entrenamiento. Esa área de recursos humanos que se tiene que preparar cursos dependiendo del nivel con que se encuentre con esas personas, cursos de contabilidad nuevamente, reforzando lo que han aprendido en la universidad seguramente, cursos de contabilidad, cursos de auditoría, cursos de impuestos, cursos de legislación, cuestiones generales y tecnología que van a tener que utilizar como herramienta para hacer la auditoría. Entonces, es la segunda fase. Una vez reclutados y habiendo identificado las cualidades de esas personas, hay que dar recursos. Una vez entrenados, ya entran en el trabajo y permanentemente se les está haciendo el monitoreo de ver en qué medida están desarrollando su trabajo de manera idónea. Y a la medida que van desarrollando su trabajo, se los va haciendo la tercera fase, evaluación de esas personas. Y no es como en otras profesiones, donde, por ejemplo, si uno entra como auxiliar de contabilidad, tiene que pasar, qué sé yo, 3 años para que sea el subcontador y tiene que pasar 5 a 10 años para que logre ser el contador y después de aquí a 15 años recién pasa a ser el gerente financiero. No, aquí los ascensos son un poco más dinámicos. Se empieza ganando poco, pero hay una velocidad con esa evaluación donde que cada 6 meses, cada 3 meses, cada 6 meses ya están subiendo de categoría. ¿Ok? Entonces, por eso se hacen las evaluaciones casi permanentes. Y luego, con la evaluación, obviamente, hay que darles una remuneración adecuada, ¿sí? Según la evolución que van teniendo esas personas, y se definen las categorizaciones. Y otra vez va la retroalimentación, etcétera, etcétera. A eso se llama administración del personal, para mantener siempre un personal idóneo y bien entrenado, que ejecute una buena tarea y logre una calidad del servicio. ¿Ok? De eso se trata. Ahora, normalmente esos grupos son bien jóvenes. Los auditores son bien jóvenes por esa dinámica, porque normalmente las personas un poco mayores no soportan esa forma de actividad, prefieren una estabilidad antes que el dinamismo. Es natural. Bueno, esa es la condición. Estamos hablando de aquí, de Ruth Quispe. Vamos con otra persona, Cristian Mamani. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. ¿Me escucha? Te estoy escuchando. A ver, cuéntame, Cristian, en esto que es la auditoría basada en riesgos, que del capítulo 4 que deberían leer, ¿en qué consiste eso de diseñar procedimientos adicionales de auditoría, como dice la guía? ¿Qué son los procedimientos adicionales de auditoría? Licenciado, si mal no recuerdo, estos los procedimientos eran aquellos, bueno, existen dos tipos, los sustantivos y los analíticos, si no me equivoco. No, sustantivos, sí, los sustantivos y los analíticos. Los sustantivos se dividen en dos, que son los procedimientos de controles, si mal no recuerdo, y si también, bueno, para empezar, en los procedimientos analíticos, pues se refieren a que debemos seguir tendencias. Por ejemplo, usted daba el ejemplo de que en un estado financiero, como bien se sabe, esto es se lo realiza mediante información comparativa.
y tenemos, por ejemplo, 2 estados financieros o 3 estados financieros. Estos, pues, tienen que seguir una tendencia, una línea, por así decirlo, una línea de tendencia, donde el procedimiento analítico se podría decir que si en un año, en 2 años se tiene unos ingresos más o menos de 150, el tercer año pues baja, reduce a 100 o a 90, eso es algo extraño. Entonces, en eso pues se basa el procedimiento analítico, y los procedimientos de controles pues son aquellas pruebas a los controles. Si estos, nos mencionaba también, bueno, decimos el año pasado sobre las facturas, y también de los Pero, sustantivos. perdón, Cristian, no entremos en los detalles, ¿no? Ya. ¿Alguien me puede decir en qué se ha equivocado Cristian? Yo, licenciado, A ver, Jessica, ¿en qué se equivocó? de que los procedimientos de auditoría posteriores son los procedimientos sustantivos y las pruebas de control. Los procedimientos sustantivos se dividen en pruebas de detalle y procedimientos analíticos. Ahí pararemos un ratito, Jessica. ¿Saben qué dijo su amigo Cristian? Dijo así: los procedimientos adicionales son de dos tipos, dijo. Unos son las pruebas sustantivas y otras son las pruebas analíticas. Así dijo Cristian. Y las pruebas sustantivas se dividen en dos, dijo, ¿no? Donde estaban las pruebas de controles y las pruebas analíticas. Entonces ahí ya hubo la confusión. Aclarando, su compañera dice, para Vicinies, ¿no? Jessica dice, no, no es así, no es así. Los procedimientos analíticos son dos. Unos son las pruebas sustantivas y otras son las pruebas de controles. ¿Ok? Y las pruebas sustantivas se dividen en dos. Lo sustantivo, lo monetario, ¿no? Entonces se dividen en dos. En pruebas analíticas y en pruebas de detalle. Esa es la respuesta correcta, como dice su amiga Jessica. ¿Estamos bien? Esa es la respuesta. Ahora, Jessica, a ver, un poco complementemos esto, porque tu compañero ha empezado a hablar de que eso, ejemplo de las facturas y todo eso. A ver, ¿me puedes explicar un poquito, Jessica, en qué consisten las pruebas analíticas? ¿Cuál es la condición básica general de las pruebas analíticas? De las pruebas analíticas, las pruebas analíticas, al ser pruebas sustantivas, están basadas más en lo que son las transacciones. Son un procedimiento más específico, tratado más al detalle. No. En todo caso, hay una confusión, Jessica, ahí. ¿Por qué? Porque las pruebas de detalle son específicas y de detalle, eh, a diferencia de las pruebas analíticas. Más bien, las pruebas analíticas no son al detalle. A ver, una condición básica para que tengamos pruebas analíticas es que el auditor debe crearse lo que se llama una expectativa. ¿Ok? Es bien importante tomar las expectativas, realizar en sí el método de la prueba analítica, ya sea tendencias, ya sea una prueba global, la que vaya a ser considerada, y luego comparar esos resultados de sus expectativas basadas en modelo con la contabilidad en sí, para saber si hay alguna diferencia. Y si es que se tienen las diferencias, esa diferencia debe ser aclarada. Recuerdan que el año pasado vimos en pruebas analíticas un video de la lista de Schindler, ¿no? Ok.
vamos, en todo caso, no estaba tan mal eso. Y vamos a hacer pregunta a otra persona, que en este caso es ah, Jocelyn Silvestre. Jocelyn, ¿estás ahí? Jocelyn. No está Jocelyn. Ok. Vamos con otra persona entonces. Sandra Mamani, ¿estás por ahí? Buenos días, licenciado, sí. Bien. Sandra, a ver, explícame de manera general eso de las normas 200, normas internacionales 200, donde están obviamente la propia 200, la 240, la 250, la 265, pero ¿a qué se refieren todas estas? ¿Por qué la diferencia con las 500, por ejemplo? Bueno, licenciado, las normas 200 hacen referencia a la responsabilidad que tiene, que tiene el auditor a la responsabilidad que tiene que tener el auditor al momento de elaborar el informe, el procedimiento del informe. Y el 500... No hacer el informe, hacer la auditoría. Sí, perdón, hacer la auditoría. Ok. Y la 500 hace referencia a las normas que ha logrado la evidencia o la respuesta a los riesgos. No, sigamos con la 200. 200. Ya, bueno, como decía anteriormente, que tiene la responsabilidad que tiene el auditor al elaborar la auditoría. Que en ahí habla acerca de qué procedimientos tiene que seguir, cómo el auditor tiene que elaborar el informe de auditoría, ¿qué más? Y qué responsabilidades tiene el auditor al elaborar en el proceso de auditoría. Ok, a ver, vamos a ir un poquito más profundo. En la 200, en la NIA 200, que es ese grupo de responsabilidad del auditor, se establece en la 200 el objetivo general de la auditoría. ¿Ok? El objetivo general de la auditoría. Entonces, explícame eso de, ¿cuál es el objetivo general de la auditoría? ¿Por qué hablar de responsabilidad en ese punto? El objetivo general de la auditoría es presentar un informe, licenciado. Es emitir una opinión. Es emitir una opinión. Ahora, ¿y qué tiene que ver con la responsabilidad? Licenciado, a lo que tenía entendido que digamos que en ahí nos habla acerca de emitir un informe más, aunque estoy un poco confundida, donde dice que digamos nosotros estamos obligados a emitir un informe y no así emitir una opinión. A ver, una assurance significa que el informe nuestro va a tener una conclusión o una opinión. ¿Ok? Sí. Por lo tanto, la NIA 200 lo que va a decir es, el objetivo objetivo general de la auditoría es emitir una opinión sobre razonabilidad,
con que presentan los estados financieros. ¿Ok? Para eso el auditor debe tener la responsabilidad de darle confiabilidad al usuario de esa información. Y esa confiabilidad tiene que llegar a un nivel aceptablemente alto, de tal manera que el riesgo de auditoría sea aceptablemente bajo. Esa es la responsabilidad del auditor, darle confiabilidad al usuario emitiendo un informe de auditoría que contenga una opinión. Claro que después vamos a ver, no tiene limitaciones, podría ser que tenga una abstención de opinión, pero ese es el objetivo general. Sí, Como parte de la responsabilidad del auditor, eso es la NIA 200. También la 210, por ejemplo, dice, usted no puede hacer eso así nomás. Lo primero que tiene que establecer es un contrato donde se establezca cuál es su objetivo. Un contrato de auditoría, la 210, es el contrato de auditoría, donde usted debe establecer cuál es ese objetivo general y cuáles son sus niveles de responsabilidad y cuáles son sus limitaciones, porque usted no puede, por ejemplo, emitir una certificación. ¿Dónde está eso? Está en el contrato. ¿Dónde está eso? Eso está en la NIA 200, en la 210. Y la 220 dice, para llegar usted a eso, para llegar a esa condición de emitir un informe, de además asumir sus responsabilidades y roles a través de un contrato, usted tiene que montar un sistema de control de calidad, que de eso ya hemos hablado. ¿Ok? Donde tiene que tener un área de recursos humanos, donde tiene que tener un área que hace aceptación o evaluación de clientes, donde tenga que tener todo lo que hace a desarrollo de la práctica profesional. Y bueno, entonces eso es la 200, la 220. La 230 le va a decir, si usted hace el trabajo, es su responsabilidad que todo ese trabajo esté debidamente documentado. ¿Ok? Documentado. Entonces, por eso se llama documentación de la auditoría. La 240 va a ser y va a decir, ¿sabe qué? Si bien es cierto, usted tiene la responsabilidad de evaluar el sistema de control interno antifraude, mas no es su responsabilidad detectar fraudes, pero sí es su responsabilidad identificar los riesgos de fraude y los controles antifraude y probarlos. Pero no es de su responsabilidad el que usted detecte los fraudes. Lo otro es, usted tiene la obligación también de que esa es su responsabilidad de evaluar las leyes y regulaciones significativas que le hacen a la auditoría de estados financieros. Eso es la 250. Y además usted, cuando tiene un hallazgo, cuando está haciendo la auditoría, cuando está definiendo el objetivo general de la auditoría, etcétera, y peor cuando tiene un hallazgo, usted tiene que comunicar al gobierno corporativo permanentemente, reuniones semanales, qué sé yo, de decirle, estamos llevando la auditoría y esto es esto lo que se hace, o hacer esa comunicación al comité de auditoría. ¿Eso dónde está? Está en la 260. Y si es que nos encontramos ya con deficiencias de control interno, igual hay que comunicar. Y eso está en la 265, esa responsabilidad del auditor. Por eso estas NIAs 200 se llaman responsabilidad del auditor. ¿Ok? A ver, veamos cómo estamos. Bien, vamos a hacer entonces una introducción al capítulo 5. Veamos el capítulo 5. Primero voy a buscar aquí lo que se llama el proceso de auditoría.
perdón, el capítulo 4. O mejor, voy a levantar un PowerPoint que tengo. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Han entrado 88, tenemos 88 alumnos, ¿no? Quería ver en la lista, mientras levanta el PowerPoint. En la lista alguien no dio respuesta, pero no sé si ya está. Lucy Cortés, ¿estás? Lucy Cortés, no respondes al teléfono, no respondes a la convocatoria. No sé si estás o no en la materia, es la única que no se ha inscrito en el Facebook. No, además hay otra persona que tengo aquí en la lista que se llama Rodrigo Mamani. Rodrigo Mamani, ¿estás ahora? Esas dos personas no aparecen. Si alguien los conoce, indíquenles que ya estamos hasta tomando exámenes. Bien, un ratito voy a ver. Estoy buscando mis apuntes. Aquí está. Y lo voy a empezar a guardar como apuntes de clase del día 20. Entonces va a ser UMSA, Audifin, perdón, gabinete, apuntes, 20 de febrero, que es el proceso de auditoría. Bien, así lo vamos a guardar y después después se los vaya pasando, ¿no? En la medida que vayamos avanzando. Ya hemos visto las normas. Ahí las tienen ustedes en el repaso que ya hicimos. Las normas de auditoría, entonces, tienen que ver con las NIAs 200 que hacen a la responsabilidad, las NIAs 300 que hacen a la identificación de riesgos y la identificación de controles y define el enfoque de riesgo combinado, la NIA 500 que tiene que ver con la evidencia de auditoría, la NIA 700 que tiene que ver con informes sobre estados financieros de propósito general, y la NIA 800 que tiene que ver con informes de auditoría de estados financieros o cuentas para fines específicos o información específica. Todo eso ya, inclusive ahora mismo, lo hemos ido repasando. Lo otro es que la NIA 200, como hace un ratito también les había enfatizado, esa NIA 200, ok, esa NIA 200, un ratito voy a mejorar esta presentación.
Ahora sí. Esa NIA 200 establece en las responsabilidades cuál es el objetivo de la auditoría. ¿Ok? Entonces, el objetivo general, lo tienen que entender ustedes, esto que es el objetivo general, decía, esto que es el objetivo general, caramba, mi mouse anda mal, un segundito, voy a anotar que hoy día debo comprar otro mouse. Bien, entonces decía, el objetivo general de la auditoría es obtener una seguridad razonable. En realidad, el objetivo general de la auditoría, en síntesis, es expresar una opinión, como dice la NIA 200. Ahí está con rojo, decíamos, eso. Para no confundirnos mucho, rapidito ustedes como pensamiento debe ser, el objetivo de la auditoría es expresar una opinión. El resto es complemento. Es expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, ¿no? De acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas, o como dice aquí, con un marco de referencia de información financiera aplicable. Y si estos están preparados, esos estados financieros están preparados de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptados, y para eso el auditor lo que hace es aplicar las normas internacionales de auditoría para realizar su auditoría y llegar a esa conclusión. En síntesis, la respuesta fácil es, el objetivo general de la auditoría es expresar una opinión sobre los estados financieros. Listo. Todo el resto es complementario. Quiero que comprendan y repasen el hecho de cuál es el objetivo general de la auditoría, porque después, en las siguientes lecciones de repaso rápido que estamos haciendo, vamos a también tratar de comprender que existen objetivos específicos de auditoría. Entonces, no confundan. Existe un objetivo general de auditoría y también existen objetivos específicos de auditoría. El objetivo general de auditoría es expresar una opinión sobre los estados financieros. Bien, y después vamos a ver un poquito más con detalle que los objetivos específicos de auditoría son probar las aseveraciones que están descritas en la NIA 315, ¿ok? De integridad, existencia, exactitud, evaluación, derechos, obligaciones, revelación, ocurrencia y corte. Para llegar a esa conclusión de objetivo general de emitir una opinión, hay que seguir un proceso de auditoría. ¿Ok? Hay que seguir un proceso de auditoría. Y ese proceso de auditoría responde a las normas internacionales y responde a la propia guía que ustedes están estudiando. ¿Sí? Eso quiere decir que según la guía y según las normas internacionales de auditoría, tiene tres fases. Primero, la valoración de riesgo, la respuesta al riesgo y la preparación ya del informe. Cuando estamos hablando de auditoría de propósito general, quiero decir, sobre estados financieros de propósito general, entonces estamos diciendo que la valoración del riesgo debe efectuarse de acuerdo con las NIAs 300, 315 y la 330. La respuesta al riesgo, que es lograr la evidencia de auditoría, que son lo que se llama procedimientos adicionales de auditoría, significa realizar las pruebas, tanto pruebas sustantivas como las pruebas de controles, más bien, primero las pruebas de controles y después las pruebas sustantivas. ¿Ok? Eso está en la NIA 500. Y finalmente, el preparar el informe
está en la NIA 700. Claro está que antes de hacer todo esto, que también después lo vamos a concretar y detallar un poco más profundamente. Actividades previas, ¿no? Antes de ejecutar la auditoría y que son responsabilidades del auditor. Ok, lo voy a poner de otra manera aquí. Entonces vamos a decir que no se hace una auditoría así nomás por hacerla, sino que hay ciertas actividades previas antes de realizar la auditoría, de acuerdo con la norma de control de calidad y de acuerdo con las NIAS 200. Entonces, actividades previas, aquí lo voy a poner como mi mouse me está haciendo renegar, no me da precisión. Bien, digo, hay que revisar ciertas actividades previas antes de ejecutar la auditoría y que son responsabilidades del auditor según, ok, así lo vamos a poner, según el código de ética. Enseguida voy a ser más preciso en eso. Según el código de ética, según la norma de control de calidad, según las NIA 200. Bien. Ahora les pregunto de manera general a ustedes. Les digo, ¿qué actividad previa debería considerarse del código de ética, por ejemplo? ¿Qué tomamos del código de ética como actividad previa antes de hacer el trabajo? Buen día, licenciado. ¿Sería la declaración de independencia? Ajá. Entonces, una de esas es la declaración de independencia. Un ratito, voy a ampliar un poco el tamaño de letra. Y ya está. No más. Bien. Entonces, a ver, buscando siempre a las personas y participación. ¿Quién dijo eso? Aquí, licenciado. Daza Vázquez, Jonathan. Ah, Daza. Daza, Jonathan. Daza. Por si acaso, todo el rato estoy calificando. Quiero decir, en su casilla de participación tiene un palito, un punto. Claro, después voy a tomar los exámenes como le estoy tomando exámenes orales, pero ahí tiene un puntito. Exactamente es eso. Del código de ética, antes de hacer el trabajo de auditoría, debemos considerar, por ejemplo, el que debemos hacer un formulario de declaración, un ratito, ahora sí, de declaración de independencia. ¿Dónde está eso? Está en el código de ética.
¿sí? De ahí lo tienen que sacar, tienen que estudiar y hacer el formulario de declaración de independencia. Sin que, si ustedes no son independientes, en ese formulario deben declarar que no son independientes y no deben atreverse a hacer este trabajo en esa empresa donde ustedes no son independientes. Pregunta para otro de sus compañeros. De la norma de control de calidad, ¿qué debemos tomar? Como actividad previa. Ahí está en el capítulo 2, ¿no ve? En el capítulo 3, perdón. Ahí en el gráfico está, en el capítulo 3. ¿Qué tomamos? Licenciado, ¿serían los componentes del sistema de control de calidad, como el liderazgo? Preciso como su eh, compañero, como su compañero tiene que ser. Su compañero dijo así, del código de ética voy a hacer un papel de trabajo que se llama independencia y declarar el formulario de independencia. De la norma de control de calidad, ¿qué voy a elaborar como papel de trabajo, como actividad previa? Aceptación y continuación del cliente. Ajá. Entonces vamos a llenar un formulario. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Aquí, Laure Celaya Araceli. Ah, ahí abajo te estoy viendo recién. Laure. Aquí está. Bien. Entonces, por eso es que tienen que tener con su nombre, porque si no está con su nombre, no se los puede identificar, ¿no? Pero está bien, Laura, estás con tu nombre. Digo, Araceli. En todo caso, es eso lo que decía Araceli. De la norma de control de calidad, como actividad previa, la norma dice, usted no acepte un cliente por aceptar. Tiene que llenar un formulario de aceptación y continuación con el cliente. De repente no es aceptable ese cliente. Hay varias condiciones que vamos a ver después, ¿no? O sea, hay que evaluar, como dice la norma, eh, eh, a ver, si es que tengo a la mano la norma, lo vamos a ver rapidito. Control de calidad. No está ahí. Tal vez esté aquí. Tampoco. Estoy buscando la norma en sí para mostrárselos. A ver si está aquí. No lo tengo a la mano, pero tal vez podamos encontrar adelante en esto de su documento. Es bien importante, por eso lo estoy buscando.
Pensé que les había... Ah, aquí está, aquí está. Este documento lo tienen ustedes, así que todo el rato lo tienen que estar leyendo, ¿no? Para que tengan una comprensión cabal. Enseguida vamos a entrar. Después del glosario tiene que estar. Ya estamos en el glosario. Bien. Para que vean que son bastantes hojas. Esta es la norma de control de calidad. Y la norma de control de calidad, fíjense, tiene esta partecita que se llama aceptación y continuidad de clientes, párrafos 26 al 28. Entonces, en el formulario, ¿qué es lo que ustedes deben poner? Estamos hablando de la 26 a la 28. Fíjense, ¿qué va a exigir la 26? Dice, la firma auditora debe establecer políticas y procedimientos, ¿sí?, para la aceptación y continuación con cliente. Si no, así nomás no se acepta, ¿sí? Entonces, lo primero que debe declarar en el formulario es si tiene competencia para realizar el trabajo. Entonces, en el formulario tiene que poner, ¿no es cierto?, una pregunta que diga, ¿somos competentes para realizar el trabajo? Y obviamente va a tener al ladito el cuestionario, sí y no. Y ustedes tienen que tildar y decir, sí. Claro, si tienen competencia, quiere decir, si ustedes son capaces de hacer ese trabajo. De repente les están diciendo, ¿quiere hacerme la auditoría del banco? Sí. ¿Tienes experiencia en hacer auditorías de bancos? Entonces, si tienen experiencia, tienen que poner sí. ¿Sí? Primero, ¿pueden cumplir con los requisitos de ética? Es lo segundo que les va a pedir el formulario. ¿Realmente ustedes cumplen con las condiciones de ética, independencia, y están dispuestos a ser diligentes y todo eso? Si no, no pueden hacer, ya les he dicho, el trabajo, ¿no? Lo tercero, fíjense, es, ¿han visto la integridad del cliente? ¿Han evaluado la integridad del cliente? ¿Ok? Entonces, de repente buscamos y decimos, ¿cómo es eso? Preguntamos, ¿y quién es el dueño, pues, de esta empresa? Preguntan ustedes, ¿no? ¿Y quién es el gerente? ¿Y quién es el gerente financiero? Y si les dicen, el dueño de esta empresa es Pablo Escobar, a ver, entran pues a internet
buscan, a ver, voy a buscar, ¿quién será? Pues el señor Pablo Escobar, voy a poner. El dueño es el Pablo Escobar Garibia. Pablo Escobar Garibia, ahí está. ¡Pah! Lo encuentro, ese había sido el dueño. ¿Quién es Pablo Escobar Garibia? Está en Wikipedia inclusive. Dice que en Colombia, está conocido como, ¿no? El rey de la coca es un narcotraficante. Y aquí dice, es un criminal penalista. Pero vamos a buscar uno en español, para que ustedes vean. Ok, bibliografía de Pablo Escobar. Ok. Entonces van a encontrarse, ¿quién es Pablo Escobar? Ustedes lo ubican. Entonces ahí, decir Pablo Escobar, caramba. Es un campesino, etcétera, etcétera, etcétera. Van a leer su historia y, no, eso es campesino. Vamos más atrás. Este animador me está haciendo renegar. Ahí está. Caramba. Bien, entonces, ¿qué va a decir? El señor dueño de esa empresa que usted está queriendo hacer auditoría es un narcotraficante, terrorista y político colombiano y pertenece y es líder del cartel de Medellín. Y así, ¿no? Va a empezar a describir, es uno de los hombres más ricos del mundo. Y bueno, pregunta es, porque la norma hace un ratito les decía lo que estábamos viendo, el mouse me tiene loco. Ahí estábamos, dicen C, ¿ha considerado la integridad del cliente? Y se tiene que poner ahí en el formulario, este posible cliente es un narcotraficante, según las publicaciones, ha cometido tales delitos, está buscado por la ley, y bueno, y tiene que tener información que debe concluir que el cliente o que el cliente carece de integridad. Entonces, según la información, etcétera, 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 este cliente es de tal tipo. Entonces, hasta aquí nomás ustedes la pregunta es, ¿pueden hacer el trabajo? ¿Pueden cumplir con el código de ética? ¿Y el cliente se integró? ¿Ok? Hasta ahí llegan y deben seguir definiendo si pueden hacer o no el trabajo. Por eso se llama evaluación y continuación del cliente, aceptación y continuación del cliente. Entonces, ¿qué debe hacer la empresa? Dice la norma, el auditor debe obtener información de esas situaciones que considere necesaria, ¿no? Considere necesaria en las circunstancias para aceptar o no aceptar el encargo. ¿Ok? Debe obtener información. Y no solamente es obtener información, sino debe documentar esa información antes de aceptar el encargo. ¿Sí? Debe identificar los posibles conflictos de intereses. O sea, debe decir si ahí no tiene algún conflicto, si el auditor también ahí no es inversor, no tiene su cuenta corriente, si no tiene su tarjeta de crédito, no tiene una gran deuda, si su pariente no es el dueño o el contador no es su pariente, y así, ¿no? Y si identifican cuestiones que vayan a ser problemáticas, ¿ok? Para que realmente ustedes puedan realizar el encargo de auditoría. Y no solamente eso, dice documente, no es cuestión de averiguar, tienen que documentar, ¿ok? Y si no pueden resolver algún asunto, por ejemplo, el que ustedes hubieran llenado el formulario y diga, este es mi pariente,
Entonces, inmediatamente documentan y dicen, otra persona se va a hacer cargo de este trabajo, y ponen ahí el nombre, esta persona se abstuvo, esta otra se va a hacer cargo de esta auditoría. Y lo documentan. ¿Sí? Entonces, tienen que definir y tienen que tener, pues, políticas establecidas de cuál es la decisión de realmente hacer un trabajo de auditoría, definir cuáles son las responsabilidades profesionales en esas políticas, inclusive definir cuál es la posibilidad de renuncia del encargo. Deben definir y decir, por esto, renuncio a este encargo, no lo pienso hacer. Eso está, no lo voy a ampliar ya, en los apartados después 22 al 23 de esta norma de control de calidad. Entonces, repito, no se realiza un trabajo así nomás por realizar, deben cumplirse con las normas. Primero con el código de ética y como pide aquí la norma de control de calidad. ¿Ok? Eso se llaman actividades previas. Y luego en la 200, a ver, como último repaso o calificación para ustedes, ¿quién me dice de la 200 qué deberíamos cumplir como actividad previa? Bien facilito. Licenciado, propuesta de auditoría tal vez. Los términos de referencia. La Ajá, propuesta a ver, su compañero dijo primero. ¿Cómo se llamaba su compañero? No lo estoy viendo. Mamani Segales, aquí estoy. Cristian Mamani. Sí. Cristian Mamani. Cristian Mamani. Cristian Mamani, Cristian, eres el número 55, Cristian. Ya antes habías respondido algo, ¿no? Tienes una calificación. Bien, como decían compañeros y decía Cristian, la norma internacional, ustedes tienen las 200, dicen, ya teníamos ahí anteriormente identificado en las 200. Lo primero es que debemos cumplir con la 210, hay que hacer un contrato, hay que hacer una propuesta de auditoría, ¿sí? Entonces, no es así nomás. Primero deben cumplir con la responsabilidad de presentar una propuesta y luego de presentar la propuesta deben firmar un contrato donde claramente se fijen el trabajo que vamos a realizar. Entonces, de eso trata, no sé qué pasa con mi mouse, me tiene loco. Bien, de eso se trata, de aplicar las NIAS 200 en las actividades previas. Y cuando ya tengan el contrato, recién pueden ustedes empezar el proceso de auditoría en sí. Entonces, no se hace un trabajo por hacer. ¿Ok? Bien, en la siguiente clase voy a ser muy profundo con el proceso de auditoría y con el capítulo 5. En la siguiente clase vamos a tener el capítulo 4 y 5 y mejor de repente ya voy a tener definido el primer examen en Classroom, o sea, teórico, ¿de acuerdo? Hasta el capítulo 5 de la guía. Ya es tarde, tenemos que irnos. Gracias, jóvenes, que estén bien. Hasta luego.